Pausa. Aló. Entonces, compartir Winterboard. Listo, entonces hay que tener cuidado porque los de onda modificada, onda cuadrada o como sea, no son recomendables. Sirven porque la diferencia es, bueno, ese que cuesta 800.000 pesos que encontró Julián, de onda modificada puede costar 100.000, seguramente, de los mismos vatios, de los mismos 2.000, 1.500 o más vatios. Es más, eso lo puede uno construir en uno mismo con un poquitico de conocimientos de electrónica. Con un Arduino, por ejemplo, que tú que has manejado Arduinos, simplemente ese Arduino le da como un impulso a unos, a unos transistores, a unos elementos que le dicen, deje pasar corriente. No, que no pase corriente, que pase corriente, que no pase corriente. Pero estos son unos y ceros, ¿no? Lo que es la electrónica digital. Entonces, el Arduino simplemente le dice al aparato, deje pasar corriente o no deje pasar corriente. Obviamente el Arduino, que es una cosita así electrónica como un computadorcito chiquito, pues no maneja corrientes grandes, maneja solo corrientes chiquitas, pero esa corriente chiquita controla una corriente grande a partir de un relé o u otros aparatos electrónicos que son capaces de, con pequeños impulsos, controlar grandes cantidades de corriente o de voltaje. No, esta vaina se me chocoleó. A ver, tengamos paciencia. Entonces esto finalmente es condición 1, condición 0, condición 1, condición 0. Es decir, pase corriente, deje pasar corriente, pase corriente, deje pasar. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a nuestro ejemplo, que es este inversor de 500 vatios. No sé si ahí lo diga, pero normalmente aquí, por ejemplo, nos están haciendo la aclaración de que son reales, ¿no? Este puede mover 500 vatios reales. Es decir, porque eh, como a veces ponen, como el que encontró Julián, ponen los vatios de momenticos, entonces pues hace la aclaración de que este dato que está poniendo aquí no es de un momento, sino que es realmente puede mover 500 vatios constantemente. La cosa es que estamos, sí, 500, si tenemos que mover 500 vatios, pues lo estamos forzando muchísimo. Acuérdense pues que este tiene que coger esa corriente de AC y convertirla, digo, de DC, corriente directa que nos llega a las baterías y no solo convertirlo en alterna, sino que además tiene que entran, entran 24 voltios. Yo estoy haciendo dibujos y estoy esperando que algún día salgan, pero creo que ya no van a salir. Eh, Sí, como rango, esto no me va a tocar dejar de compartir. Cerrar esto y volverlo a abrir. A ver. Entonces, él tiene que estar trabajando constantemente y produce calor. Y el calor, pues, daña los elementos eléctricos, ¿no? Entonces, no puede estar tan forzado así, pues, que estemos ahí al límite del trabajo, no. Debemos tenerlo sobrado. Digamos que eh, para hacer así un cálculo aproximado, no debemos utilizar constantemente más allá del 40 o 50% del aparato. Es decir, que constantemente deberíamos estar nosotros en una casa, en promedio, no sé, en un inversor de 1.000 como el que yo tengo, pues en promedio estar consumiendo 400, 500 vatios por mucho, ¿no? Ese sería como el ideal. Tatiana sí está, Laura, se fue Lorena.
No volvió. Entonces estábamos acá. Entonces, la cuestión acá es que este aparato puede trabajar 500 vatios, sí, puede trabajar lo que él dice ahí, puede trabajar de pronto hasta 1000 vatios o más en un momento determinado, pero esto no depende de este aparato. Es decir, este aparato no produce ni almacena ni nada la energía, solamente la transforma. ¿De dónde saca este aparato la energía? Pues por un lado puede ser del regulador solar, del regulador solar, o por otro lado de las baterías. Vamos a olvidarnos por ahora del regulador solar. Bueno, ya sabemos que en el día, pues de ahí pasa la corriente para allá, directamente, sin pasar por las baterías. Pero para el inversor da lo mismo. Para el inversor es como si pasara por las baterías, o mejor dicho, le da lo mismo si pasa por las baterías o no. De donde sea que venga, lo que él tiene es el poder de transformar esa energía. Entonces, lo que vamos a tratar o lo que vamos a hacer con esto es transformar la energía que traen las baterías. Entonces, si la energía me proporciona, no sé, 5000 vatios, 5000 vatios hora, este aparato puede, puede hacer o puede permitir que aquí se conecten, pero estos son 110 voltios, estos son 24 voltios, estos son X amperios y estos son X amperios, ¿no? Obviamente. Los amperios van a variar por este lado y por este lado. Y este es capaz de gestionar 500 vatios, ¿no? Entonces, yo le puedo proporcionar 5000, había dicho, 5000 vatios hora, 5000 vatios hora, y este nos puede trabajar 500 vatios. Este puede proporcionar 5000 vatios hora. O sea que si yo a este lo pongo a toda pastilla a trabajar, puedo consumir 500 vatios, o sea, 500 vatios hora, ¿no? En cada hora, lo máximo que puedo consumir son 500 vatios. Entonces, me sirve, digamos, si lo tengo todo prendido, lo puedo sacar de las baterías 10 horas a 500 vatios, ¿no? Ya ahí haríamos las proporciones y lo que sea para decir, si no lo tengo trabajando a 500 vatios, sino que consumo todo el día 100 vatios. Entonces, yo tengo 5000 dividido entre 100 y eso me daría pues el total de horas que puedo usar la batería solar. Hice el ejemplo de 5000 porque efectivamente pues es más fácil, ¿no? Si consumo 500 vatios, cada hora estoy consumiendo 500 vatios. Entonces en 10 horas llego a 5000. Ahora, si consumo solo 100 vatios, pues tengo 5 veces eso, ¿no? Entonces son 50 horas las que podría estar conectado a 100 vatios ese inversor. Pero vamos a hacer el ejercicio por si acaso. Ya creo que lo hemos hecho ya varias veces, pero vamos a hacer otro más. Y es que voy a conectar un televisor de 100 vatios. ¿Sí? Entonces, tengo aquí 5000 vatios de potencia, así que listo. Puedo alimentar un televisor que me va a consumir 100 vatios de potencia, ¿cierto? ¿Puedo alimentarlo por cuánto? Por un tiempo determinado, no por siempre, porque la batería se me agotaría. Estamos hablando, digamos que estamos trabajando con la batería solamente, ¿no? Pero en este caso, tenemos un televisor de 100 vatios, ¿no? Entonces, este televisor de 100 vatios lo vamos a conectar aquí. Y tenemos que, entonces, la fórmula es potencia igual a voltaje por intensidad. Lo único que sé es que consume 100 vatios. Entonces, potencia
son 100 vatios, es igual al voltaje, que ¿cuál es? Rapidísimo, sin empezar, ¿cuál es el voltaje al que se conecta un televisor eh, después del inversor, a la corriente, tal? Acuérdense que aquí hay una rayita, y aquí es AC, y aquí es DC. Entonces, ¿aquí qué voltaje es? 120. 110, bueno, 110. 110. El voltaje de la corriente alterna, el voltaje de la corriente alterna de la corriente de la casa es 110, siempre 110. Entonces no hay que dudarlo por la intensidad. Entonces, 100 sobre 110, ¿cuánto me da? 0.90. 0.90 amperios. Estamos consumiendo en este sector de este televisor prendido 0.90 amperios. Ahora vamos a ver en este lado de acá. En este lado de acá la fórmula es diferente. No, es la misma. Potencia igual a voltaje por intensidad. Váyanme cambiando los datos. ¿Qué pongo? 110 sobre Perdón, 0. perdón, perdón, perdón. 110 sobre 110 ¿cuáles? ¿qué? 110 ¿qué? Primero dime Voltios la sobre 0.90. vamos a reemplazar esta fórmula. Potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces nos va a quedar potencia sobre voltaje, nos va a dar la intensidad. Estamos buscando los amperios, porque la potencia ya la tenemos y el voltaje lo tenemos. Estamos sacando ese dato de un televisor que consume 100 vatios, como dijimos acá. Y acá la fórmula fue 100 vatios sobre 110 voltios era igual a 0.90 amperios. Reemplacemos la fórmula. En este caso, voy a empezar por aquí. Entonces la potencia es igual, ¿qué potencia hay? 100 vatios. ¿Estamos todos de acuerdo? Niñas, ¿están acá conmigo o no? Sí, señor. ¿Están de Sí, acuerdo? señor. 100 Sí, sí, vatios señor. sobre, ¿cuánto sería el voltaje? 24. ¿Seguro? Andy, Laura, Tatiana. Sí, señor. 24 voltios porque estamos en este lado de acá del inversor, estamos en corriente continua. Eso es igual a la intensidad. ¿Cuánto da? 4.16 4.16 ¿qué? amperios. Amperios hora. Ahora, Entonces, acá consumimos 4 y en este lado de acá consumimos 0.90 amperios, pero como son más voltios, entonces queda la potencia queda igual, 100 vatios. Acá tenemos 100 vatios de potencia y ahí se quedó. Esos son los mismos 100 vatios de este lado que del otro lado, que del lado de la C. Los vatios no cambian. A ver, vuelve. Los vatios son iguales que los de aquí, que no cambian. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Está claro? sí, señor. Sí, señor. Andy Sí, señor. y Tatiana. Sí, sí, señor. Vale, la única diferencia es que a partir del inversor que tenemos acá, aquí tenemos 110 voltios. Ahora está borrando. Creo que es que le hago muy duro, muy feo. ¿Por qué se pone el borrador? La única diferencia es que aquí tenemos, bueno, al lado derecho tenemos 110 voltios y al lado izquierdo entran solo 24 voltios, ¿no? Y al lado izquierdo, creo que es una cuestión de que oprimo acá. Acá tenemos 24 voltios y aquí tenemos 110 voltios, ¿no?
Entonces, pero la potencia son 100 acá, 100 vatios, y esos mismos 100 vatios son acá. Aquí los traducimos igual, 100 vatios, 100 vatios. El tema es que el amperaje cambia, ¿no? Pero el voltaje, el amperaje cambia también de acuerdo al voltaje. Entonces, en este caso baja y en el otro caso es más alto. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a retomar la cuestión de los análisis de cargas. Tenemos que Lorena, vamos a pasar a calcular las baterías. Entonces, nosotros tenemos un vatios o un consumo al día. Entonces, es que no cabe. Entonces, vatios hora al día, consumo diario. Vatios hora al día eran, por ejemplo, no sé, 4.500 vatios hora día. O sea, no son instantáneos, sino vatios hora día. ¿Listo? Y entonces, para calcular los paneles, tomamos todo este dato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Laura? ¿Por qué tomamos ese dato entero de 4.500 vatios hora día? ¿En qué se dividía? Acuérdate que mandábamos una parte para un lado y otra parte para el otro. Una parte era pues para el consumo Exacto. Una de horas parte efectivas. para la casa y Y otra el otro era para la batería. y la otra parte era efectivamente para rellenar las baterías que hemos gastado por la noche. Entonces, el dato que necesitamos para las baterías es solo para la noche, efectivamente. ¿Cierto? Y habíamos dicho que esto lo podíamos promediar en el día la mitad y en la noche la mitad. Y en la noche la mitad. O sea que saldría 2.250 en el día y 2.250 en la noche. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. En este caso tenemos que trabajar con el voltaje nominal de las baterías, es decir, con 12 o 24. Y tenemos que buscar entonces cuántas baterías necesitamos para suplir este dato, que son 2.250 vatios. ¿2.250 qué? ¿Vatios qué? ¿Qué más? Vatios hora. Vatios hora. Vatios hora, pero solo. Uy, no sé. Piensen, piensen, piensen. Lean la frase completa desde atrás. Consumo diario noche, tal vez. Pues sí, pero solamente les estoy preguntando, digamos, ¿qué? ¿Cómo se denomina esto? ¿Son vatios hora? ¿Vatios hora solamente? O sea, ¿es un consumo instantáneo o es un consumo de un periodo de tiempo? No, periodo de tiempo, De diario. un periodo de tiempo, o sea, día, ¿no? Al día consumimos esto, solo que en la noche. O sea, en un periodo, en un día, no lo llamamos día, no, es que es igual día y el día que consume, o sea, ¿cómo lo llamamos entonces? Un periodo diario, ¿no? Periodo existe, o mejor dicho a esto llamémosle mañana y noche, para no confundirnos. En la mañana o en las horas de sol, también puede ser mejor, porque es que mañana también es horas sol. Este programa no está en otros idiomas, pero en este sí. Entonces, en las horas de sol
necesitamos 2250 vatios. Y en las horas de no sol de la noche necesitamos 2250. Pero esto unido es un día, es un periodo entero, un día. Entonces, estamos hablando de vatios hora día. Esto es en todo el día, esto es en datos del día, no son datos instantáneos. Los datos instantáneos están en las casillas anteriores, en la primera casilla, bueno, en la segunda, en la casilla de la primera casilla de los datos. Entonces, solamente necesitamos los vatios hora día que vamos a consumir en la noche. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya no voy a aceptar más Sí. que no me responda. Sí, sí, señor. Laura, digo Sí, Lorena, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. bien. Bueno, entonces, así como buscábamos en el día, para los paneles solares, utilizábamos este dato, ¿no? De toda la energía que consumimos al día. ¿Por qué? Porque una parte se iba directamente a los aparatos y otra parte a guardarla para la noche. Y en la noche ya no tenemos, ya no necesitamos los aparatos que consumieron en el día. Ya ahí no, estos aparatos ya no los vamos a conectar, o estas horas, o este consumo ya no, solamente el consumo de la noche. Y el consumo de la noche son 2250 vatios. Entonces, este consumo de la noche es el que necesitamos tener en nuestra batería. Nuestra batería tiene que proporcionarnos 2250 vatios hora cada día o cada noche, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, la batería, vamos a hacer en los datos, en la fórmula con la batería. Entonces, potencia igual a voltaje por intensidad. Nosotros tenemos necesariamente dos baterías, ¿cierto? Porque nuestro sistema va a ser siempre, siempre, siempre de 24 voltios. Entonces, nosotros tenemos que mínimo conectar dos baterías, donde aquí sale el positivo y aquí sale el negativo, y salen 24 voltios, y los amperios que hay acá y los amperios que hay acá, solamente sale, pues, ahí no se suman ni nada, solamente salen los amperios que haya en una batería. Entonces, la potencia que necesitamos, ¿la tenemos? Sí, señor. Son 2250 vatios, dividido entre el voltaje, ¿lo tenemos? 24. Claro, tenemos el voltaje de las baterías. Estamos haciendo el dato de las baterías. Y esto nos da ¿cuántos amperios? Julián. 93.75. 93.75 amperios hora. 93.75 amperios hora. Eso quiere decir que la batería necesitamos que sea de 93, o de 93 no venden, entonces puede ser o de 90 o de 100. De 100 Carlos, amperios. entonces, una pregunta, entonces esa no sería la fórmula, ¿Por qué? Porque porque estamos hallando son los amperios. es que la batería no la venden es en amperios. Esa es la cuestión. Por eso teníamos que saber todo, porque una cosa la venden en amperios, otras la manejan en vatios, otras en voltios, otras en potencia. Entonces, pues, en este caso nos las venden en amperios, ¿cierto? Entonces, la batería que necesitamos es de 100 amperios. ¿Cuánta batería? Pues dos. Esto que hemos dicho es, esta tiene 12 voltios, esta tiene 12 voltios, y por acá tiene 100 amperios, y por acá tiene 100 amperios. Con lo cual, ¿esto qué potencia nos da? Con una de 100 amperios. Sí, sí, porque no nos dio exacto aquí, o sea que no nos va a dar esto mismo, o sea, nos da algo diferente, nos da un poquito más. Eso nos da 2400, sí. 2400 vatios. ¿Todas las demás supieron de dónde salió ese dato? Sí, señor. No, yo no.
Espérate que salga y lo explico. Allá, 2400. ¿Cómo fue la cosa? Fue 12, a ver, potencia igual a voltaje por intensidad. Potencia no sabemos. Potencia no la sabemos, es la incógnita. Entonces, voltaje son 24 voltios, ¿verdad? Acá, en este arreglo, es este arreglo el que estamos trabajando, ¿cierto? Son 12 y 12, 24 voltios. Por la intensidad, que dijimos que era 100 amperios cada una, pero están en serie, o sea que son solo 100 amperios, ¿cierto? Entonces, la potencia final es 2400. La potencia de la batería. ¿Qué fue lo que pasó con respecto a esto? Pues que no la aquí la calculamos con 90, y nos dio 90 amperios, pero no venden baterías de 90.75 amperios. Usamos una de 100. Entonces nos devolvimos a la fórmula para sacar exactamente cuántos vatios nos proporcionan, no la de 90 y pico, que ya sabemos que son 2250, sino la de 100 amperios, que fue realmente la que pusimos, y nos proporciona esto. ¿Sí o no? Ah, ya, sí, ya, listo. ¿Listo? Entonces lo único que hicimos fue hacer el cálculo. Si yo hubiera puesto, si yo necesitara, si yo hubiera puesto dos baterías, si yo tengo dos baterías de, no sé, 300 amperios, voy a pedirle a Tatiana que me diga cuál es la potencia que me dan las baterías de 300 amperios. Dame un número, el número final. Tatiana solamente. ¿O no? 7200. 7200. ¿Están de acuerdo los otros? ¿Tienen calculadora? ¿Pueden saberlo? Sí, señor, perfecto. Perfecto. Entonces, Laura, si yo en cambio tengo una de dos baterías de 150 amperios, ¿cuánta potencia me dan? $3,600. 3600. Eso es lo que yo tengo, por ejemplo. Lorena, si yo tengo si mis baterías tienen 75 amperios, ¿cuánta potencia me producen esas dos? 1800 amperios. Supongo, ¿está claro o no? ¿Lo tienes claro o Sí. no? Sí. Serían 75 por 24, ¿cierto? Ajá. Sí, sí, Vale. señor, es Entonces está correcto. Me da 1800. 1800. Ujú. Bien, lo tenemos claro hasta ahí. Todo lo tenemos claro. Andy, ¿también lo tiene claro? Sí, sí, señor. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a la dificultad que tiene esto, y es que la batería no se puede descargar del todo. La batería vamos a descargarla máximo a un 60%. Y este dato, entonces, tenemos que hacer la conversión, o tenemos que saber que la batería tiene que tener 40% más de lo que nos dé. Porque es que solo la vamos a poder reducir. Es decir, aquí tenemos la batería, ¿sí? Y aquí está al 100% cargadita. No la podemos llevar hasta aquí, no, solo la podemos un poquito menos de la mitad. Esto siempre tiene que estar cargado. Entonces, si yo tengo 3000 vatios, en realidad, lo que puedo usar, ¿cuántos vatios son? La batería es de 3000 vatios. Sí. Sí, supongamos, sí, es que no salen los otros números. Supongamos que es O de sea, 3000 vatios. ahí podría usar 1800. Nada más. Exactamente. Máximo, máximo, puedes usar 1800. 1800 vatios. Entonces, porque esto lo tienes que multiplicar por el factor de seguridad. Que son 0.6, ¿no?
o sea, máximo lo puedes usar el 60%. Eso nos da 1800 vatios hora, ¿sí? Vatios hora, con lo cual esos 2400 vatios hora día, estamos paila ahí. Bueno, ¿cuánto era que nos daba realmente? Volviendo acá, nos daba 2400 vatios, ¿verdad? Haciendo la fórmula bien y tal, nos da 2400, ¿cierto? ¿Sí Sí, sí, recuerdan? señor. Nos Sí, daba señor. 2400. Es decir, 2400 por el factor de seguridad, que es 0.6, ¿cuánto nos da? Sería 1440. 1440. 1400 tal. Es decir, estamos lejos de los 2250 que necesitamos. Entonces ahí podemos o utilizar fórmulas matemáticas o simplemente, ¿cómo se llama? Cálculo y error, ¿cómo es que llama? Prueba y error. Entonces, subámosla. Dijimos que, bueno, hagámosla en la de 100 vatios. Hicimos la fórmula y nos dio que 100 vatios. Entonces, 100 vatios eran, 100 vatios eran 2400, ¿verdad? Bueno, entonces hagámosla de 120 vatios. 120 vatios. Si es 120 vatios, ¿cuántos amperios son? 2880. 2880. 2000 ¿qué? Yo creo que hice la fórmula mal, ¿no? La 2880. 2880 por 0.6, ¿cuánto nos da? 1728. 1728, todavía estamos lejos. Hagámosla de 150 amperios. ¿Cuánto nos da? 150 por 24. 3600. 3600. 3600 y 3600 por punto 60, 2160. 2160. O sea que aquí estamos ya muy, muy cerca de los 2250. Podríamos dejarla ahí, porque es que la siguiente sería una batería seguramente de 200. Y entonces ahí ya estaríamos, bueno, aunque es mejor, ¿no? Pero una batería de 150 a una batería de 200, pues el costo es alto. Pero bueno, digamos que vamos a ser generosos y vamos a hacer de 200 amperios. ¿Cuánto nos da la de 200 amperios? 2880. Se pasa. Ajá. Pero no, pero aquí Da 4800. 4800 por Y el 60% es 0.6, 2880. 80. Es decir, que estamos sobrados, estamos por encima de esos 2000 y pico que necesitamos. O sea que no hay problema, nos sirve. Se pasa, pero pues quiere decir que sirve. Ahí no hay ningún daño. O sea que la batería no se va a gastar en realidad el 60%, se va a gastar el 50%, ¿no? O bueno, no tanto, pero se va a gastar el 58%, el 55%, algo así, ¿no? Carlos, o No, sea que se, mentiras. Puede que se gaste, sí se gasta el 50. Si lo multiplico por 50, por 0.5, ¿cuánto me da? 2400. 2400. Se va a gastar un poquito menos del 50. Y entre menos gastemos de la batería, mucho mejor. Señor Julián, ¿qué me ibas a decir? no, bueno, me refería a que, digamos, ese 40% que no, al cual no se puede descargar, no es empleado. O sea, no se puede emplear. No, pues digamos que entre comillas, no es que se quede ahí y ese es el mismo, no, eso va rotando, ¿no? Pero no se puede descargar tanto. Se descarga la batería, no es que quede ahí siempre unos electrones o algo, no. La batería es una cosa completa que se tiene un potencial y tiene menos, hasta el 60%, hasta el 60% máximo. Si la descargamos más, la embarramos. Empezamos a cortar mucho su vida útil. La idea es que si, por ejemplo, la usamos un 10%, va a durar toda la vida. Si la usamos un 60%, pues va a durar los 20 años o los 15 años que una batería está diseñada para usar. Y al cargarse mucho también no se reduce Para eso esa vida útil.
Sí, claro, claro. Si la batería se le maltrata de alguna manera,